Te han dicho que perder el enfoque es simplemente parte normal de la vida moderna, que todos están distraídos ahora, que la capacidad de atención se está reduciendo para todos. Así que la tuya reduciéndose también no es motivo de preocupación, que solo necesitas una mejor agenda, una aplicación de productividad, una nueva rutina matutina menos y el problema se solucionará solo. Esta es una de las mentiras más peligrosas de la era moderna. Perder tu capacidad de concentrarte de verdad. Ese tipo de enfoque profundo, sostenido y poderoso que te permite pensar con claridad, trabajar de manera significativa y comprometerte plenamente con tu propia vida, no es normal. No es simplemente el costo de vivir en una era digital. Es una una advertencia. Tu mente está tratando de decirte que algo debajo de la superficie está roto, agotado o siendo activamente saboteado. Y la mayoría de las personas nunca investiga lo suficientemente profundo para descubrir qué es realmente. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la razón número 12 es la que nadie habla, la que probablemente te incomodará y la que podría explicar más sobre tu incapacidad para concentrarte que las otras 11 juntas. Hay 12 razones específicas, científicamente fundamentadas, a menudo completamente ocultas, de por qué tu enfoque se ha estado desintegrando. Algunas de ellas las has escuchado. La mayoría no las has conectado con tu concentración en absoluto. Y solo una de ellas, la 12ª, la que estamos construyendo durante todo este video, es tan raramente discutida, tan incómoda para que la mayoría de las personas la confronte honestamente, que sigue siendo uno de los destructores más extendidos y menos reconocidos del enfoque y la ambición masculina en el mundo moderno. No te voy a decir esa razón ahora. Vas a tener que quedarte para el panorama completo, porque la 12ª razón solo tendrá sentido completo una vez que entiendas las 11 que vienen antes de ella. Pero te prometo esto, para cuando lleguemos a ella, entenderás exactamente por qué pertenece a esta lista, exactamente qué dice la ciencia al respecto y exactamente qué hacer al respecto. 12 razones, un panorama completo y una respuesta esperándote al final que la mayoría de las personas tiene demasiado miedo incluso de preguntar. Empecemos. Razón 1. La deuda crónica de sueño ha estado reconfigurando silenciosamente tu cerebro. Tu incapacidad para concentrarte podría no tener nada que ver con la disciplina, la fuerza de voluntad o la motivación. Podría ser un problema de hardware, y el hardware es tu cerebro. Y el daño se está haciendo cada noche, mientras te dices que 5 o 6 horas de sueño son suficientes. Los investigadores del sueño han descubierto algo que debería aterrorizar a cualquiera que haya estado subestimando silenciosamente su sueño durante años en servicio de la productividad. La restricción crónica del sueño no solo te cansa, altera físicamente la estructura y función de la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la atención, la toma de decisiones, el control de impulsos y la concentración sostenida. No temporalmente, no de una manera que simplemente se revierte. En el momento en que te pones al día con el descanso, de maneras que se acumulan y, en algunos estudios, persisten incluso después del sueño de recuperación. La corteza prefrontal es la parte del cerebro humano más costosa metabólicamente, más recientemente evolucionada y más frágil. Requiere restauración consistente y de alta calidad para funcionar a plena capacidad. Y el sueño
Específicamente, el sueño profundo de onda lenta que ocurre en los ciclos más tempranos de la noche, junto con el sueño REM que domina los ciclos posteriores, es el mecanismo principal a través del cual ocurre esa restauración. Reduce tu sueño consistentemente y no solo te estás saltando el descanso, estás impidiendo que tu cerebro complete el mantenimiento que requiere para funcionar. Esto es lo que se ve en la vida diaria. Los pensamientos acelerados que no se calman cuando intentas trabajar. La incapacidad de retener una idea. Compleja en tu mente el tiempo suficiente para desarrollarla. La manera en que tu atención se desliza fuera de la página, fuera de la conversación, fuera de la tarea, sin importar cuánto te esfuerces por anclarla. La frustración de saber que solías ser más agudo. Solías poder concentrarte más tiempo. Solías poder pensar con más claridad. Y no entender por qué esa capacidad parece haber desaparecido silenciosamente. La mayoría de las personas culpan esto al estrés, a la edad, a simplemente tener demasiado en marcha. Muy pocas personas lo conectan con las 4 o 5 o 6 horas de sueño con las que han estado funcionando durante años, tratándolo como una insignia personal de ética de trabajo en lugar de reconocerlo como una degradación lenta de su activo cognitivo más importante. ¿Cuántas horas de sueño has estado durmiendo realmente en promedio? No lo que le dices a la gente a un número geao. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que te despertaste sin alarma? ¿Completamente descansado en tu propio reloj interno? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. Los estoicos valoraban el manejo disciplinado del cuerpo como inseparable del manejo disciplinado de la mente. Entendían intuitivamente lo que la neurociencia ha confirmado. Desde entonces, que la mente no opera independientemente de sus condiciones físicas, que la sabiduría, la claridad y el buen juicio requieren un cuerpo y un cerebro que han sido mantenidos adecuadamente. No puedes pensar para salir de un cerebro privado de sueño. Solo puedes dormir para salir de él y hasta que abordes este problema fundamental. Cualquier otra estrategia para mejorar tu enfoque se construirá sobre una estructura que se está socavando silenciosamente cada noche. Razón 2. El sistema de recompensa de tu cerebro ha sido desensibilizado por la estimulación constante. Un estudio histórico sobre el consumo de medios digitales encontró que la persona promedio revisa su teléfono más de 100 veces al día y recibe docenas, a veces cientos, de pequeñas dosis de dopamina de notificaciones, mensajes y contenido diseñado por equipos de ingenieros, específicamente para maximizar el compromiso y capturar la atención. Esto no es un accidente. Este es el objetivo de diseño explícito de las plataformas que usas todos los días. Y la consecuencia de esta estimulación constante no es solo distracción en el momento. Es una recalibración fundamental del sistema de recompensa de tu cerebro que hace que las tareas ordinarias y no estimulantes se sientan casi insoportables en comparación. Aquí está el mecanismo. La dopamina no es simplemente el químico del placer, es el químico de la anticipación, del deseo, de la predicción del cerebro sobre lo que viene después. Cuando estás constantemente expuesto a estimulación de alta intensidad, que cambia rápidamente y está optimizada algorítmicamente, el punto de referencia de tu cerebro para lo que cuenta como atractivo se recalibra hacia arriba. El umbral de lo que se siente interesante aumenta. Y cualquier cosa por debajo de ese umbral, un libro, una sesión de trabajo profundo, una conversación lenta,
Una tarea que requiere paciencia y atención sostenida sin novedad constante. Comienza a sentirse aburrida de una manera que nunca antes se sentía. Esto no es una metáfora. Esto es medible. Estudios que usan neuroimagen han mostrado que los usuarios intensivos de contenido digital de alta estimulación muestran activación reducida en regiones cerebrales asociadas con la atención sostenida y respuestas de antojo aumentadas similares a patrones vistos en la adicción conductual. Tu cerebro no se ha vuelto más débil. Ha sido recalibrado por un entorno específicamente diseñado para recalibrarlo. Esto explica algo que confunde a tantas personas sobre su propio enfoque. ¿Por qué pueden ver horas de contenido, de video corto y de corte rápido sin ninguna dificultad aparente para concentrarse, pero no pueden sentarse durante 20 minutos de trabajo enfocado, sin que su mente busque desesperadamente una salida? El problema no es que carezcas de disciplina en el trabajo profundo. El problema es que tu sistema de recompensa ha sido entrenado, repetida y sistemáticamente, para esperar un nivel de estimulación que el trabajo profundo simplemente no puede proporcionar. Piensa en cuánto de tu consumo diario de contenido es material de alta estimulación, que cambia rápidamente y está optimizado algorítmicamente. Y piensa en cómo ese patrón de consumo podría estar recalibrando lo que tu cerebro considera tolerablemente atractivo. Deja tu reflexión honesta en los comentarios. El camino de regreso de esto no es complicado, pero es incómodo. Requiere tolerar deliberadamente el aburrimiento, comprometerse deliberadamente con actividades más lentas y menos estimulantes, hasta que tu punto de referencia se recalibre hacia abajo nuevamente. Los estoicos practicaban algo similar. A través de la incomodidad voluntaria, la exposición deliberada a condiciones menos placenteras para construir tolerancia y resiliencia. Tu capacidad de atención necesita el mismo tipo de reentrenamiento. Tu cerebro no está roto. Ha sido moldeado por un entorno. Y los entornos, a diferencia de las cosas rotas, pueden cambiarse. Razón 3. El dolor emocional no procesado está consumiendo. Ancho de banda que no sabes que estás perdiendo. Te sientas a trabajar y tu mente sigue desviándose hacia algún lugar al que no la invitaste a ir. Una conversación de hace años que todavía no has resuelto. Una relación que terminó sin cierre. Una versión de ti mismo de la que te avergüenzas y que nunca te has perdonado completamente. Un duelo que nunca procesaste apropiadamente, porque la vida exigió que siguieras adelante antes de haber terminado de sentirlo. Te dices que ya lo superaste. Te dices que ya no te afecta. Y en la superficie, en la versión de tu vida que presentas a otras personas e incluso a ti mismo, eso podría ser cierto. Pero debajo de la superficie, en la parte de tu mente que opera por debajo de la conciencia, ese dolor no procesado sigue funcionando. Sigue consumiendo recursos. Sigue ocupando ancho de banda mental que debería estar disponible para la tarea frente a ti. Los psicólogos llaman a esto carga cognitiva de material emocional no resuelto. Y es uno de los drenajes más subestimados de la concentración que existen. La mente no simplemente archiva el dolor no procesado y sigue adelante. Mantiene una porción de sí misma dedicada a ese material no resuelto, de la manera en que una computadora mantiene un proceso en segundo plano ejecutándose incluso cuando no estás usando activamente la aplicación. No lo ves. No eres conscientemente consciente de ello, pero está consumiendo poder de procesamiento que asumes que está
completamente disponible para ti. Por eso las personas que han hecho un trabajo emocional y psicológico genuino a través de terapia, a través de razonesta, a través de finalmente tener las conversaciones que han estado evitando, a través de llorar lo que realmente necesita ser llorado, a menudo reportan una mejora notable en su capacidad para concentrarse, no porque aprendieron una técnica de productividad, porque liberaron ancho de banda que había sido consumido silenciosamente, por dolor que nunca habían abordado adecuadamente. Piensa en lo que sigue apareciendo en tu mente cuando intentas concentrarte. El pensamiento recurrente, el recuerdo no resuelto, la relación o el arrepentimiento que se entromete sin ser invitado. Esa intrusión no es aleatoria. Es tu mente diciéndote, en el único lenguaje que tiene disponible, que algo ahí todavía necesita tu atención. Deja lo que surja para ti en los comentarios. A veces nombrarlo por primera vez es el comienzo de finalmente procesarlo. Los estoicos estaban profundamente preocupados por este fenómeno exacto, aunque lo describieron de manera diferente. Enseñaron que una mente indisciplinada es una perpetuamente perturbada por impresiones no examinadas y juicios no resueltos sobre el pasado. Marco Aurelio escribió extensamente sobre la importancia de examinar tus perturbaciones en lugar de suprimirlas, porque la supresión no elimina la perturbación, simplemente la mueve bajo tierra, donde continúa drenando energía invisiblemente. No puedes concentrarte completamente mientras parte de tu mente todavía está peleando una batalla que nunca terminó. El camino hacia un enfoque más profundo para muchas personas pasa directamente por el trabajo emocional que han estado evitando. Razón 4. Su cerebro se estaba muriendo de hambre mientras él comía todos los días. No podía entenderlo. Estaba comiendo 3 comidas al día, a veces más. No tenía hambre de ninguna manera que reconociera. Por cada medida que le habían enseñado a prestar atención, su nutrición parecía adecuada. Y sin embargo, su concentración había estado deteriorándose durante meses. La niebla mental que se instalaba a primera hora de la tarde, la manera en que los pensamientos complejos parecían escapar de su comprensión antes de que pudiera formarlos completamente. El agotamiento que venía de tareas que no deberían haber sido agotadoras. Fue al médico esperando que le dijeran que era estrés. En cambio, los análisis de sangre revelaron algo que nunca había considerado. Era significativamente deficiente en varios nutrientes, críticos para la función cerebral: hierro, vitamina D, ácidos grasos, omega 3, B12. Su dieta, construida casi completamente alrededor de la conveniencia y la suficiencia calórica, en lugar de la densidad nutricional, había estado matando de hambre silenciosamente al órgano metabólicamente más exigente de su cuerpo mientras satisfacía completamente su estómago. Esta historia se repite constantemente en el mundo moderno y casi nadie conecta los puntos. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de ser solo alrededor del 2% de su peso. Requiere un perfil específico y exigente de nutrientes para fabricar neurotransmisores, mantener la integridad de las membranas neuronales y apoyar la señalización eléctrica y química rápida de la que depende la concentración. La deficiencia de hierro por sí sola se ha relacionado en investigaciones con deterioros significativos en la atención y la velocidad de procesamiento cognitivo, y es
una de las deficiencias nutricionales más comunes en el mundo, que frecuentemente pasa sin diagnosticar, porque los síntomas se confunden con cansancio ordinario o estrés. Los ácidos grasos omega 3, particularmente el DHA, constituyen una porción significativa de la grasa estructural en el tejido cerebral y son esenciales para la comunicación neural saludable. Las vitaminas B son cofactores críticos en la producción de los neurotransmisores que gobiernan el enfoque, el estado de ánimo y la motivación. Los receptores de vitamina D se encuentran en todo el tejido cerebral, y la deficiencia se ha asociado en múltiples estudios con deterioro cognitivo. Puedes estar comiendo todos los días y aún así estar desnutrido exactamente en las maneras que más importan para tu capacidad de pensar con claridad. La suficiencia calórica no es lo mismo que la suficiencia nutricional. Y la mayoría de las personas que luchan con el enfoque nunca han considerado que la respuesta podría estar en sus análisis de sangre, en lugar de en su fuerza de voluntad. Cuando fue la última vez que realmente te revisaste los niveles de nutrientes en lugar de asumir que comer regularmente significaba que estabas adecuadamente nutrido? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. Esta podría ser una de las soluciones más simples y más pasadas por alto disponibles para ti. Los estoicos entendían el cuerpo y la mente como un sistema unificado, nunca tratando la disciplina mental como separable de la administración física. Alimenta tu cerebro con lo que realmente necesita. La claridad que estás buscando podría estar en un estante de supermercado en lugar de en una aplicación de productividad. Razón 5. ¿Cuántas tareas estás haciendo realmente ahora mismo? Déjame preguntarte algo específico, ahora mismo, en este momento exacto. ¿Cuántas cosas están compitiendo por tu atención? ¿Está el video reproduciéndose mientras tienes otra pestaña abierta? ¿Está tu teléfono al alcance, con la pantalla encendida, listo para interrumpir en el momento en que llegue una notificación? ¿Estás simultáneamente pensando en una tarea que necesitas terminar más tarde? Un mensaje al que no has respondido. Una conversación que necesitas tener. ¿Cuántos hilos están realmente corriendo en tu mente en este segundo exacto? La mayoría de las personas, si son honestas, descubrirán que la respuesta es más de lo que pensaban, y que esta manera fragmentada y de múltiples hilos de relacionarse con el mundo se ha normalizado tanto que ya no la notan como un problema. Simplemente se siente como funciona la atención ahora. Pero aquí está lo que revela la investigación sobre la multitarea, y contradice directamente lo que la mayoría de las personas cree sobre sus propias capacidades. El cerebro humano en realidad no hace multitarea de la manera en que usamos esa palabra. Lo que se siente como atención simultánea a múltiples cosas en realidad es un cambio rápido de tareas. Y cada cambio individual conlleva un costo cognitivo medible. Estudios sobre el cambio de tareas han encontrado que este cambio constante entre tareas puede reducir significativamente la producción productiva en comparación con el trabajo enfocado en una sola tarea menos y quizás más importante. Entrena al cerebro para esperar e incluso desear el cambio constante, haciendo que el enfoque sostenido en una sola tarea sea progresivamente más difícil de acceder incluso cuando genuinamente lo deseas. Esta es la parte que debería preocuparte más. La multitarea no es solo ineficiente en el momento,
parece degradar realmente tu capacidad base para la atención sostenida con el tiempo. Los investigadores que estudian a los multitareas de medios intensivos han encontrado que se desempeñan peor en pruebas de atención enfocada incluso cuando no están haciendo multitarea. En absoluto, sugiriendo que el hábito en sí mismo remodela la capacidad subyacente, no solo el rendimiento momento a momento. Has estado entrenando a tu cerebro todos los días, a través de cada instancia de media atención que le has dado a tareas a medio terminar, para operar en un estado fragmentado. Y luego te preguntas por qué el enfoque sostenido se siente tan difícil de acceder cuando realmente lo necesitas. ¿Cuántas pestañas, tareas y hilos mentales suelen estar abiertos en tu mente durante una hora promedio de trabajo? Sé honesto contigo mismo. Deja el número en los comentarios. Los estoicos practicaban algo que llamaban prosoche, atención, o vigilancia menos seomo, una de las disciplinas centrales de una vida bien vivida. No atención dividida. No atención dividida entre una docena de demandas en competencia. Atención completa, presente. Indivisa la tarea o persona o momento directamente frente a ti. Entendían, 2000 años antes de que la neurociencia lo confirmara, que la calidad de tu atención determina la calidad de tu vida. Haz una sola tarea, deliberadamente, consistentemente, reconstruye la capacidad que la fragmentación ha estado desmantelando lentamente. Razón 6. Una vida sin propósito no puede sostener el enfoque, sin importar cuánto lo intentes. Necesito advertirte sobre algo que ninguna técnica de productividad jamás resolverá, porque no es un problema de productividad. Es un problema fundamental. Y si se aplica a ti, cada estrategia de enfoque que intentes eventualmente colapsará de vuelta en el mismo ciclo frustrante, hasta que lo abordes directamente. No puedes sostener una concentración profunda y consistente en una vida que no se siente significativamente conectada a algo que realmente te importa. Esto suena casi demasiado simple para ser una explicación genuina de algo tan complejo como la dificultad crónica para concentrarse. Pero la investigación sobre la motivación y el compromiso cognitivo lo confirma consistentemente. El enfoque no es una habilidad libre de contexto, que opera idénticamente, sin importar en qué te estés enfocando. El cerebro asigna atención preferentemente hacia lo que percibe como significativo, relevante y conectado con metas genuinas. Cuando el propósito subyacente está ausente o no está claro, la mente trata la tarea frente a ella como de baja prioridad, sin importar qué tan urgente o importante sea esa tarea objetivamente, y la atención se desvía en consecuencia, sin importar cuánta fuerza de voluntad intentes aplicar. Por eso las personas que están profundamente comprometidas en un trabajo conectado a un sentido genuino de propósito a menudo describen entrar en estados de enfoque sostenido y sin esfuerzo, la experiencia que los psicólogos llaman flujo, mientras que las personas que hacen un trabajo objetivamente similar desconectado de cualquier sentido percibido de propósito luchan por mantener la atención, incluso por periodos cortos, sin importar su inteligencia o capacidad subyacente. Si has estado tratando tu problema de enfoque puramente como un problema de disciplina, esforzándote más, usando más fuerza de voluntad, implementando una estructura más rígida, sin nunca hacerte la pregunta más fundamental de si la vida en la
que estás tratando de concentrarte realmente significa algo para ti, podrías haber estado resolviendo el problema equivocado por completo. Ninguna cantidad de técnica compensa la ausencia de propósito genuino. La mente simplemente no comprometerá sus recursos completos a algo que no cree que importa. Pregúntate honestamente, cuando luchas por concentrarte, ¿es usualmente en tareas que se conectan con algo que te importa profundamente? ¿O en tareas que se sienten desconectadas de cualquier significado más amplio? Deja tu reflexión honesta en los comentarios, porque esta distinción podría revelar más sobre tu problema de enfoque que cualquier técnica jamás podría. Los estoicos insistían en que vivir de acuerdo con tu naturaleza y tu propósito, lo que llamaban tu función, tu raison d'être, era la base de una mente bien ordenada. Marco Aurelio escribió que las cosas que principalmente deben ocupar tu mente son aquellas para las que existes. Una mente desconectada del propósito es una mente sin centro de gravedad, dispersa por lo que sea que demande su atención en cualquier momento dado, nunca sosteniendo el tipo de compromiso profundo que solo el propósito hace posible. Antes de culpar a tu enfoque, examina tu propósito. La mente sigue al significado. Sin él, ninguna técnica mantendrá tu atención por mucho tiempo. Razón 7. La ira que te niegas a sentir es la ira que más te controla. La emoción que has estado suprimiendo durante más tiempo es la que más activamente está dirigiendo tu vida ahora mismo, aunque en la superficie parezca que desapareció completamente. Esta es la paradoja de la ira y el resentimiento suprimidos. Cuanto más duro trabajas para no sentirlo, para empujarlo hacia abajo, para convencerte a ti mismo y a todos a tu alrededor de que estás bien y lo has superado, más poder acumula debajo de la superficie, consumiendo silenciosamente los recursos mentales y emocionales que necesitas para un pensamiento claro y enfocado. La ira que se expresa, procesa y resuelve, típicamente pasa a través del cuerpo y la mente en cuestión de minutos a horas. Así es como la emoción está biológicamente diseñada para funcionar. Pero la ira que se suprime, empujada hacia abajo porque expresarla se siente inseguro, inaceptable o inconsistente con la imagen que quieres proyectar, no simplemente desaparece, va bajo tierra, y bajo tierra no descansa. Continúa generando activación fisiológica, pensamientos intrusivos y una especie de vigilancia de bajo grado que consume recursos cognitivos continuamente, seas o no conscientemente consciente de ello. Por eso las personas que cargan resentimiento suprimido significativo a menudo describen una especie de estática mental, un ruido de fondo de irritabilidad, una dificultad para sentarse en estados de calma enfocada, una tendencia hacia la distracción que parece no tener una causa externa clara. La ira no tiene a dónde ir, así que se difunde en todo, incluyendo tu capacidad para concentrarte en tareas que no tienen nada que ver directamente con lo que originalmente causó la ira. Piensa en los resentimientos que has estado cargando hacia un padre, una expareja, un colega, ti mismo, que te has dicho que ya has resuelto. ¿Realmente los has procesado? ¿O simplemente has dejado de hablar de ellos mientras continúan operando debajo de la superficie? Deja tu reflexión honesta en los comentarios. Los estoicos tenían una relación complicada y matizada con la ira. No enseñaban la supresión de la emoción. Enseñaban el examen y la transformación de ella. Séneca escribió un tratado completo sobre la ira, describiéndola como una de las fuerzas más
destructivas disponibles. Para la mente humana precisamente por cómo distorsiona el juicio y consume las facultades racionales cuando se deja sin examinar. Su prescripción nunca fue la supresión. Fue la confrontación honesta, menos mirar directamente la fuente de la ira, entenderla y decidir conscientemente cómo responder, en lugar de permitir que opere como una fuerza inconsciente y no abordada. La ira que te niegas a sentir no desaparece. Va bajo tierra y desde bajo tierra silenciosamente gobierna más de tu atención, tu reactividad y tu capacidad de enfoque de lo que jamás has estado dispuesto a reconocer. Siéntela, examínala, procésala conscientemente. Solo entonces deja de consumir el ancho de banda que necesitas para todo lo demás. Razón 8. La persona promedio ahora consume más información en un solo día que una persona en el siglo XIX encontraba en todo un año. Investigadores que estudian el consumo de información han estimado que la persona promedio hoy encuentra más información en un solo día, a través de noticias, redes sociales, anuncios, mensajes y contenido de todo tipo, que una persona que vivía a principios del siglo XIX encontraba a lo largo de toda su vida, o cerca de eso dependiendo de la estimación específica utilizada, cualquiera que sea la cifra precisa. La realidad subyacente es innegable. Tu cerebro evolucionó en un entorno de relativa escasez de información, donde el desafío principal era encontrar suficiente información relevante para tomar buenas decisiones. Ahora vives en un entorno de abundancia extrema de información, donde el desafío principal se ha revertido completamente. Filtrar la abrumadora mayoría de la información disponible solo para funcionar. Tu cerebro nunca fue diseñado para este volumen. Los sistemas cognitivos responsables de filtrar, priorizar y procesar información fueron construidos para un entorno con una fracción de la entrada que ahora recibes diariamente. Y cuando esos sistemas están consistentemente abrumados, pidiéndoles que procesen, categoricen y respondan a un volumen de información que excede su capacidad evolucionada, el resultado es exactamente lo que tantas personas describen como su experiencia del enfoque moderno: un agobio constante de bajo grado, una dificultad para sentarse en cualquier único punto de atención, una fatiga mental que llega incluso en días que no involucraron esfuerzo físico significativo, o incluso definido tradicionalmente como mental. Esto a veces se llama fatiga de información o sobrecarga cognitiva, y la investigación que la conecta con la concentración deteriorada es sustancial. Estudios han mostrado que la ingesta excesiva de información degrada mensurablemente la calidad de la toma de decisiones y la atención sostenida, incluso cuando la información en sí misma no es inherentemente estresante o negativa. El mero volumen es el problema, independientemente del contenido. ¿Cuántas piezas discretas de información, titulares, mensajes, notificaciones, publicaciones, videos, crees que estás expuesto en un día promedio? Intenta realmente estimarlo. Deja tu estimación en los comentarios. La mayoría de las personas quedan atónitas cuando intentan este cálculo honestamente. Los estoicos, operando en un mundo de escasez radical de información según los estándares modernos, todavía advertían contra los peligros del consumo mental innecesario. Séneca específicamente aconsejaba contra leer ampliamente y superficialmente, argumentando que era mejor comprometerse profundamente con un pequeño número de fuentes significativas que hojear ampliamente a través de muchas.
porque la mente necesita tiempo para digerir e integrar lo que toma. Y la entrada nueva constante sin integración produce confusión en lugar de sabiduría. Si esa advertencia se aplicaba en una era de pergaminos y cartas escritas a mano, considera cuanto más urgentemente se aplica ahora. Tu atención abrumada no es un fracaso personal. Es el resultado predecible de un entorno de información para el que tu cerebro nunca fue construido para manejar, sin filtrado deliberado y disciplinado. Razón 9. Tu cuerpo ha estado sentado quieto mientras esperaba que tu mente corriera. ¿Conoces esta sensación? Las horas pasadas en un escritorio, en una silla, apenas moviéndote, mientras esperas que tu mente funcione a su nivel más agudo. El bajón de la tarde que llega como un reloj. La extraña pesadez que se instala en tu pensamiento para cuando llega la noche. No porque el trabajo en sí fuera tan exigente, sino porque tu cuerpo ha estado haciendo casi nada, mientras se suponía que tu cerebro hacía todo. Esta desconexión no es una coincidencia, y no es algo que simplemente necesites superar con más cafeína o más fuerza de voluntad. Es una consecuencia fisiológica directa de un estilo de vida sedentario que está matando de hambre a tu cerebro de lo que necesita para funcionar a plena capacidad. El movimiento aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluyendo al cerebro. El flujo sanguíneo cerebral entrega oxígeno y glucosa, los dos combustibles principales que tu cerebro requiere para el proceso intensivo en energía de la concentración sostenida. Quédate quieto durante horas seguidas, día tras día, y estás reduciendo literalmente el sistema de entrega de combustible del que depende tu cerebro para pensar con claridad. La investigación sobre esto es consistente y sustancial. El movimiento físico regular ha demostrado repetidamente mejorar la atención, la memoria de trabajo y la función ejecutiva, mientras que el comportamiento sedentario prolongado se ha asociado con declives mensurables en estas mismas capacidades cognitivas. También hay una dimensión hormonal y neuroquímica. El ejercicio estimula la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que apoya el crecimiento y la salud de las neuronas, particularmente en regiones del cerebro asociadas con la memoria y la función ejecutiva. También ayuda a regular los mismos sistemas de neurotransmisores, dopamina, norepinefrina, serotonina, que gobiernan la atención, la motivación y el estado de ánimo. Un cuerpo que nunca se mueve es un cuerpo que está subestimulando los mismos sistemas químicos de los que depende tu cerebro para enfocarse bien. Por eso tantas personas reportan una mejora notable en la claridad mental después de incluso una caminata corta, no porque la caminata resolvió su problema a un nivel profundo, sino porque el movimiento aborda inmediatamente uno de los prerequisitos fisiológicos para él. Pensamiento claro que un estilo de vida sedentario ha estado socavando crónicamente. ¿Cuánto de tu día promedio se gasta esencialmente inmóvil, sentado, acostado, apenas comprometiendo tu cuerpo en absoluto? Sé honesto sobre el número real. Déjalo en los comentarios. Los filósofos antiguos, incluyendo muchos de los estoicos, eran notorios caminantes, creyendo correctamente como resulta que el movimiento y el pensamiento claro estaban profundamente conectados, en lugar de ser dominios separados. Tu cuerpo no es solo el vehículo que transporta a tu cerebro, es un participante activo en la capacidad de tu cerebro para funcionar.
Deja de matarlo de hambre de movimiento y dejas de matar de hambre a tu mente del combustible que necesita para enfocarse. Razón 10. Las mentes más brillantes de la historia entendieron lo que la medicina moderna tardó siglos en confirmar sobre la ansiedad. A principios del siglo XX, antes de que los trastornos de ansiedad fueran bien entendidos por la ciencia médica, los médicos frecuentemente diagnosticaban erróneamente a pacientes que sufrían de lo que ahora reconocemos como ansiedad, generalizada como teniendo simple agotamiento nervioso, constitución débil o falta de disciplina mental. Muchos de estos pacientes fueron específicamente notados por sus médicos por un síntoma particular que confundió a los doctores durante décadas: una incapacidad persistente y frustrante para concentrarse, a pesar de no tener enfermedad física aparente ni causa externa obvia. Tomó hasta bien entrado el siglo XX y avances significativos en la investigación psiquiátrica y neurológica para que el establecimiento médico entendiera completamente lo que ahora sabemos claramente: la ansiedad no es simplemente un sentimiento de preocupación. A nivel neurológico, representa un estado de detección de amenazas elevada, en el cual los sistemas de atención del cerebro son redirigidos crónicamente hacia escanear el peligro, haciendo que el enfoque sostenido en tareas neutrales o de bajo riesgo, que describe a la mayoría de las tareas de la vida diaria ordinaria, sea extremadamente difícil de acceder. Este retraso histórico en la comprensión importa porque la misma confusión persiste hoy, solo en una forma diferente. Millones de personas que luchan crónicamente con la concentración tienen ansiedad no diagnosticada o no abordada adecuadamente, operando debajo de la superficie de su conciencia. Menos ansiedad que no se anuncia a sí misma como pánico obvio, preocupación visible, sino que se manifiesta casi completamente como una incapacidad para concentrarse, una cualidad inquieta y dispersa de la atención, una mente que no parece poder asentarse en nada por mucho tiempo. El cerebro bajo ansiedad crónica está funcionando exactamente como evolucionó, para funcionar bajo amenaza percibida, priorizando el escaneo rápido del entorno, en busca de peligros sobre él, enfoque sostenido y estrecho, en una sola tarea. Esto tenía sentido evolutivo cuando las amenazas eran físicas e inmediatas. Hace que tu trabajo, tus relaciones y tu concentración diaria sean casi imposibles cuando la amenaza es una ansiedad generalizada de bajo grado que nunca se resuelve completamente, porque nunca fue identificada o abordada adecuadamente. ¿Alguna vez has considerado que tu dificultad para concentrarte podría ser un síntoma de ansiedad en lugar de un problema separado y aislado? Deja tu reflexión honesta en los comentarios. Este replanteamiento por sí solo cambia todo el enfoque para resolverlo. La historia de la medicina, diagnosticando erróneamente la ansiedad como defecto de carácter durante tanto tiempo, es un recordatorio aleccionador de cuán fácilmente atribuimos las luchas internas a la debilidad personal cuando la explicación real es fisiológica y tratable. Si tu enfoque se ha sentido disperso e inquieto, de una manera que se parece más a la ansiedad que a la simple distracción, podría ser hora de investigar esa posibilidad directamente, a través de la autorreflexión honesta y, si es necesario, a través de apoyo profesional. En lugar de continuar culpando a tu disciplina
por un problema que la disciplina sola nunca iba a resolver. Razón 11. Ella no se había sentado en silencio durante años y no se dio cuenta hasta que alguien le preguntó. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Una terapeuta que había comenzado a ver por razones no relacionadas le preguntó algo simple. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio? Sin teléfono, sin música, sin televisión, sin conversación, durante aunque sea 10 minutos? Y se sentó ahí, genuinamente buscando en su memoria, y no pudo producir una respuesta. No recientemente, no a meses, posiblemente no en años. Cada momento despierto de su vida tenía algo llenándolo. Música mientras trabajaba, un podcast mientras conducía, la televisión encendida de fondo mientras hacía cualquier cosa en la casa, incluso cuando no la estaba viendo. Su teléfono en mano durante cada momento libre, que de otra manera podría haber sido silencio. Había construido, sin nunca decidirlo conscientemente, una vida que estaba constantemente llena de entrada, y nunca había considerado que la ausencia de silencio pudiera estar conectada con su creciente incapacidad para pensar con claridad, para sentirse asentada, para acceder al tipo de enfoque profundo que una vez le había venido naturalmente. Lo que descubrió, lentamente, en los meses siguientes, fue algo que las tradiciones contemplativas, a través de casi todas las culturas, han entendido durante miles de años. La mente humana requiere periodos de quietud genuina para funcionar de la mejor manera. No estimulación, no entrada constante, quietud, silencio, espacio sin nada exigiendo su atención. El ruido de fondo constante con el que había llenado su vida no era neutral. Era una demanda continua de bajo nivel sobre su atención, nunca permitiendo a su mente el tiempo de recuperación que necesitaba. Entre periodos de compromiso enfocado, había estado haciendo funcionar su cerebro de la manera en que podrías hacer funcionar un motor que nunca se apaga, y preguntándose por qué estaba comenzando a sobrecalentarse. Esta es una dimensión del enfoque que la cultura de productividad moderna casi nunca aborda, porque no parece un problema de la manera en que la distracción o la privación de sueño obviamente lo hacen. Parece vida moderna normal, contenido constante, entrada constante, nunca un momento de verdadera quietud. Pero las tradiciones espirituales y contemplativas, que han estudiado la mente humana más profundamente a través de la historia, han identificado consistentemente la quietud, el silencio y la desconexión genuina de la estimulación constante como esenciales, no opcionales, para el pensamiento claro, la regulación emocional y una mente asentada y enfocada. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio genuino, con nada llenando el espacio, durante más de unos minutos? Deja tu respuesta honesta en los comentarios y nota si, como ella, luchas por recordarlo. Comenzó a practicar 10 minutos de silencio cada mañana, sin teléfono, sin entrada, nada exigiendo su atención. Dentro de semanas reportó algo que no había esperado. Su capacidad para concentrarse durante el resto de su día mejoró notablemente. Su mente, finalmente dándole el espacio de recuperación que se le había negado durante años, comenzó a funcionar de la manera en que fue diseñada. Tu mente, como la de ella, podría simplemente estar exhausta de nunca tener permitido descansar en verdadera quietud. Razón 12. La razón de la que nadie habla. Esta es la razón que te prometí al principio de este video. La que explica
para una enorme cantidad de personas viendo esto ahora mismo, más sobre su incapacidad para concentrarse que todas las otras razones combinadas, la que la mayoría de las personas nunca conectarán con su enfoque porque casi nadie está dispuesto a hablar de ello honestamente. La masturbación, y específicamente la masturbación excesiva o compulsiva, particularmente cuando se combina con el uso de pornografía, tiene un impacto medible y significativo en los mismos sistemas neuroquímicos responsables del enfoque, la motivación y el impulso. Esto es lo que muestra la investigación, dicho claramente y sin exageración. La estimulación sexual, particularmente la estimulación supranormal proporcionada por la pornografía, desencadena algunas de las liberaciones de dopamina más grandes disponibles a través de cualquier comportamiento naturalmente accesible. Y tal como discutimos en el capítulo 2 sobre el contenido digital más ampliamente, la exposición repetida a picos de dopamina extremadamente altos recalibra el punto de referencia del cerebro, elevando el umbral de lo que se siente atractivo y haciendo que las tareas ordinarias, el esfuerzo ordinario y la vida ordinaria se sientan comparativamente planas y poco estimulantes en contraste. Para muchos hombres específicamente, los patrones frecuentes y especialmente compulsivos de masturbación combinados con el uso de pornografía se han asociado en investigaciones con motivación reducida, dificultad para concentrarse en tareas que requieren esfuerzo sostenido sin recompensa inmediata, y un sentido general de bajo impulso que se filtra al trabajo, las relaciones y la ambición. Esto no es un juicio moral. Esto es una descripción de cómo un mecanismo neuroquímico poderoso, usado en exceso y particularmente cuando se combina con la intensidad artificial del contenido pornográfico, recalibra el sistema de recompensa de maneras que socavan directamente la capacidad de enfoque, sostenido y no estimulante. También hay una dimensión hormonal que vale la pena entender. Alguna investigación sugiere que la eyaculación, muy frecuente, puede estar asociada con reducciones temporales en ciertos marcadores relacionados con el impulso Y-la motivación en algunos individuos. Aunque la investigación aquí es más mixta y la variación individual es significativa, lo que está más consistentemente respaldado es el efecto de recalibración de dopamina, el mismo mecanismo detrás de la adicción digital, aplicado a uno de los comportamientos más intensamente estimulantes disponibles para el cerebro humano. Por eso tantos hombres reportan, después de periodos de abstinencia intencional o reducción significativa, un aumento notable en el impulso, el enfoque, la ambición y la capacidad de sentarse con la incomodidad y perseguir metas difíciles sin necesitar estimulación constante. No están imaginando este efecto. Están experimentando la consecuencia natural de permitir que un sistema de recompensa sobreestimulado se recalibre, de vuelta hacia un punto de referencia donde el esfuerzo ordinario y la vida ordinaria se sienten atractivos nuevamente. No te estoy diciendo esto para avergonzarte. Te estoy diciendo esto porque es una de las explicaciones más significativas y más evitadas para la dificultad crónica con el enfoque y la motivación que existe, y porque casi nadie en la conversación dominante está dispuesto a discutirlo lo suficientemente honesto como para que las personas realmente examinen sus propios patrones y tomen una decisión
informada al respecto. Sé honesto contigo mismo sobre tu propia relación con esto. No con vergüenza, menos con la misma honestidad clara que traerías a examinar tu sueño, tu nutrición o tu consumo de información. Deja tu reflexión honesta en los comentarios si te sientes cómodo. Esta conversación solo se vuelve normal si las personas están dispuestas a tenerla. Los estoicos enseñaban disciplina sobre cada apetito, no desde un lugar de vergüenza sobre el apetito en sí, sino desde un entendimiento claro de que la búsqueda indisciplinada de cualquier placer, comida, comodidad, sexo, estimulación de cualquier tipo, eventualmente esclaviza las mismas facultades de razón y enfoque de las que depende una vida bien vivida. Esto nunca se trató de negar que el placer existe o pretender que el deseo está mal. Se trataba de reconocer que el dominio sobre tus impulsos es lo que hace posible una mente clara, enfocada y con propósito. Esta fue la 12ª razón, la que nadie quiere hablar. Y ahora entiendes exactamente por qué pertenece a esta lista. Exactamente qué, dice la ciencia, y exactamente que podría requerir recuperar tu enfoque en esta área. Te quedaste hasta el final. Y aquí está todo por lo que viniste. Tu incapacidad para concentrarte no es un defecto de carácter. No es evidencia de que eres perezoso, débil o fundamentalmente carente de disciplina. Es el resultado predecible de 12 factores específicos, identificables y abordables, la mayoría de los cuales probablemente nunca habías conectado con tu enfoque antes de este video. La deuda crónica de sueño ha estado reconfigurando silenciosamente tu corteza prefrontal. La estimulación digital constante ha desensibilizado el sistema de recompensa de tu cerebro. El dolor emocional no procesado ha estado consumiendo ancho de banda debajo de tu conciencia. Las deficiencias de nutrientes pueden estar matando de hambre a tu cerebro, incluso mientras comes regularmente. La multitarea ha estado entrenando tu mente hacia la fragmentación. Una vida desconectada del propósito genuino no puede sostener el compromiso profundo sin importar cuánto lo intentes. La ira suprimida ha estado operando debajo de la superficie, consumiendo mucha más de tu atención de lo que te diste cuenta. La sobrecarga de información ha abrumado sistemas cognitivos nunca diseñados para este volumen de entrada. Un cuerpo sedentario ha estado matando de hambre a tu cerebro del flujo sanguíneo y la química que necesita para pensar con claridad. La ansiedad no diagnosticada puede estar manifestándose como distracción en lugar de preocupación obvia. Una vida sin silencio genuino le ha negado a tu mente la recuperación que requiere, y un sistema de recompensa sobreestimulado por la masturbación excesiva y el uso de pornografía puede estar haciendo que el esfuerzo ordinario y la vida ordinaria se sientan artificialmente planos en comparación. Dos hijazonis, un panorama completo, y la verdad de que nada de esto es permanente. Cada uno de estos factores es abordable. El sueño puede ser protegido y priorizado. La estimulación digital puede ser reducida deliberadamente. El dolor emocional puede ser procesado en lugar de suprimido. La nutrición puede ser corregida. La multitarea puede ser reemplazada por una sola tarea deliberada. El propósito puede ser examinado y clarificado. La ira puede ser confrontada honestamente. La ingesta de información puede ser filtrada. El movimiento puede ser reintroducido. La ansiedad puede ser identificada y tratada. El silencio puede ser recuperado. Y tu relación con la
masturbación y la pornografía. Puede ser examinada honestamente y traída de vuelta al equilibrio. No necesitas 12 revisiones separadas ocurriendo simultáneamente. Necesitas conciencia honesta de cuáles de estos 12 factores se aplican más directamente a ti y la disposición a abordarlos con la misma seriedad que traerías a cualquier otro obstáculo que se interponga entre tú y la vida que eres capaz de vivir. Perder el enfoque no es normal. Nunca se suponía que fuera tu condición permanente. Es una sí, au. Y ahora tienes el mapa completo de lo que esa señal ha estado tratando de decirte. La mente que puede concentrarse profundamente, pensar con claridad y comprometerse plenamente con su propia vida está disponible para ti. Siempre estuvo disponible para ti. Simplemente ha estado enterrada debajo de factores que, hasta ahora, quizás nunca entendiste o abordaste completamente. Ve a recuperarla.